Vamos a pasar al tema de inflamación, de inmunología se puede decir. Estas clases que vienen de aquí a una o dos clases más, no me acuerdo, se van a tomar mucho con inmuno, que ustedes ya están haciendo en este semestre. Entonces muchas cosas que las vamos casi a pasar porque la idea no va a ser la misma clase dos veces. Entonces es probable que variemos un poco el calendario que ustedes tienen para que así cuando lleguemos al final enfoquemos un poco más en sistemas, ¿ya? Porque el programa que tienen ustedes se queda muy corto en sistema y abarca mucho de inmuno. Entonces yo creo que lo vamos a modificar a mi cuenta, pero no lo sé, lo voy a ver ahora, ¿ya? Pero es probable que cambiemos bastante el programa. Entonces, la clase hoy día, como les decía, va a ser la primera parte de dolor. ¿Y por qué se hace esto? Porque actualmente el dolor está considerado una sinología clínica, una patología, ¿ya? Se sabe que el dolor se considera el quinto signo clínico de evaluación de un paciente. E incluso hay muchas definiciones de dolor y una de las más aceptadas por el grupo de estudio del dolor es que el dolor corresponde tanto a una experiencia sensorial y emocional desagradable, más allá de un problema, de un daño físico. Y es súper importante pensando sobre todo en nuestros pacientes. Nuestros pacientes son los que más sufren un tipo de dolor emocional, más que una persona incluso. Piensen que todos los gatos, por ejemplo, que están encerrados fuera de su ambiente, los niveles de cortisol por estrés suben bastante, eso está más que estudiado. Los perros que están todo el día ladrando, que están asustados, ustedes lo van a ver después que cuando llegan a la consulta nuevamente llegan tiritando, llegan con traumas psicológicos, y eso también es esa afección de dolor. Por lo tanto, mucho ahora se está enfocando más que en dar un analgésico, un antiinflamatorio, está enfocado acá. Mucho tratamiento etológico. La etología por eso también ha crecido mucho en el último tiempo. Acá actualmente, hace un par de años, se está usando mucho lo que se refiere a clínicas cat-friendly, que son de manejo amistoso con el gato. Los protocolos actuales de enfermería en hospitales son muy estrictos con los números de paseo de los perros, de que el perro no puede quedar orinado. Eso es un manejo grave si no lo hacen, al igual que no pasar un antibiótico, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, el dolor no solo lo vamos a ver desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista emocional. Ahora, para esta clase, como no es una clase de etología, la vamos a enfocar en la parte física, pero sin dejar de lado este concepto que ustedes lo deberían ver en algún momento en medicina. Como les decía, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, se considera que el dolor es el quinto signo vital. O sea, ustedes junto con evaluar pulso, respiración, temperatura y presión arterial en un paciente hospitalizado, tienen que evaluar si tiene dolor ese paciente. Y como les decía, dolor, por ejemplo, abdominal, de columna, traumatológico, ortopédico, lo que quiera, pero el dolor físico también. Si yo veo que ese paciente está ladrando toda la noche, está estresado y no está comiendo, es un signo de dolor y a lo mejor yo voy a preferir, si esto está normal, mandar a ese paciente a la casa. Eso es un manejo ambulatorio. Si el gato no come, antes de yo poner un tubo de alimentación a ese gato, a lo mejor voy a pensar en esto, en un dolor de origen psicogénico. Y voy a tratar de que ese gato se vaya a la casa y que coma. Y si come, me ahorré colocar un tubo de alimentación. Entonces el dolor tiene que ser evaluado como un quinto signo en todo paciente que tengamos hospitalizado que ya la consulta. Y esto lo extrapolan también a todo el área que quieran, a la reproducción, como hablaba en la primera clase del estrés, a equinos, por ejemplo, a todo lo que quieran, es lo mismo, siempre es un signo. Entonces el dolor, para que se produzca, el dolor es una señal nerviosa, partamos de esa base. Por lo tanto, el dolor no va a ocurrir con cualquier tipo de estímulo. Igual que cualquier señal nerviosa, el dolor tiene que superar cierto umbral del potencial de acción. Por eso es que tiene que superar un estímulo y que va a ser un estímulo que va a generar una señal que se llama transducción. Vamos a ver los 4 puntos del dolor posteriormente, pero la traducción se refiere a que si yo me toco el brazo, eso no va a generar dolor. Pero si aprieto el brazo, sí va a generar dolor. Y eso es lo que se conoce como transducción de señal a nivel de la piel. O sea, si yo sufro una quemadura, hay una transducción de señal que hace que esa señal sea una señal dolorosa. En cambio, si uno le hace cariño, esa señal no es dolorosa, pero el lugar es el mismo. Ese punto, ese umbral, es lo que se conoce como la traducción de la señal. Y cuando se supere ese umbral, va a ser una traducción de señal que va a generar dolor o no.
El dolor puede tener distintos umbrales. Si yo tengo un bajo umbral del dolor, voy a tener dolor con distintos estímulos. En cambio, si tengo una alta tolerancia al dolor y el umbral es mucho más bajo, necesito mayor impulso para generar dolor. Y eso también es muy individual. Eso lo vamos a ver después porque esto también puede ser patológico, ¿no? ¿Quiénes son los que van a recibir las señales para generar el dolor? Son los que se conocen como nociceptores. Son los receptores del dolor a nivel de la traducción. Y estos nociceptores existen muchos, como ven acá, A, alfa, beta, gamma, delta, los tipos B y los tipos C. Acá yo solamente les puse en un recuadro, los receptores más importantes con el dolor. O sea, tenemos los A beta, los A delta y los C. Estos tres son los receptores que son más importantes en la traducción de señal para generar dolor. O sea, estos son los que van a actuar. Y así también son distintos en su velocidad de conducción. Se fijan, el C va a ser una velocidad mucho más lenta. Por lo tanto, para que se active el C, tiene que ser un estímulo más constante. En cambio, si yo tengo el A beta, que tiene una velocidad mucho mayor, este necesita un estímulo mucho más rápido. Por eso esto es tacto o propiocepción. Lo vamos a ver en neurología, ya lo vieron en neurología en realidad, en fisiología. Pero recuerden que la propiocepción es cuando yo desitúo un miembro y tengo señales sensoriales que me dicen que está desituado. Entonces, si yo por ejemplo me pincho una vez, eso ya es tacto propiocepción y estimula este tipo de fibras, que son las A beta y genera dolor. En cambio, si yo estoy frente a agua caliente, agua tibia, tibia caliente, las termas por ejemplo, agua caliente, nosotros soportamos cierto tiempo ahí, pero como estamos mucho tiempo, se van a estimular las que son de tipo C, que son de fibras de velocidad más lenta en los receptores. Entonces, cuando se activen estas, vamos a sentir el dolor por el calor. Vamos a sentir que estamos quemándonos. Es un buen ejemplo cuando estamos en las termas, por ejemplo. Y las A beta son un estímulo rápido y punzante, ¿ya? Pero estas tres son las principales que se van a estimular. Entonces, nosotros vamos a tener distintas vías del dolor y esto es muy importante porque aquí es donde actúa el dolor. ¿O cómo lo puedo manejar? Primero, como les decía, tenemos un estímulo doloroso, va a haber un receptor mecánico y se van a activar ciertas fibras. Por ejemplo, acá la A beta. Si yo digo se activó la A beta, sé que fue un estímulo rápido, punzante, y esta va a ir por transmisión, que es la segunda parte del dolor, a la médula. ¿A dónde? Al asta dorsal de la médula. Aquí recuerden, pura fisiología, porque no vamos a repasar nada de esto. Una vez que llega a la médula, existe otro proceso que se llama modulación, porque no todo dolor va a generar, o sea, no todo golpe o trauma genera dolor. Si yo puedo hacer esto, no me genera dolor. Por lo tanto, ahí es cuando la asta dorsal de la médula, como dice su nombre, modula si esto va a ir o no al cerebro. Y una vez que va al cerebro, se genera la percepción del dolor. Y yo digo, esto a lo mejor me dolió, pero es muy leve. O puede ser un dolor muy fuerte y yo percibo que ese dolor es muy fuerte. ¿Por qué saber esto es importante y va más allá de la fisiología y la anatomía? Porque los fármacos actúan en distintos niveles. Si yo uso un fármaco para el dolor, yo tengo que decir primero qué dolor siente ese paciente. Si yo les digo, bueno, pero él tiene una sensibilización central, es un paciente que está asustado, estresado y cualquier cosa le causa dolor. Ahí yo debería usar un fármaco que actúa a nivel de percepción, de los inhibidores en GABA, por ejemplo. En cambio, si yo digo, ese es un dolor porque el perro se pegó, a lo mejor voy a usar un antiinflamatorio que actúa acá, y a lo más voy a usar un analgésico que actúa acá en la modulación. Pero es poco probable que use un manejo o un analgésico que actúa a nivel de la percepción. Muchas veces, muchos traumas, muchas lesiones crónicas, por ejemplo, artritis crónica, actualmente se están usando fármacos como la amitriptilina que actúa a la percepción del dolor. No tanto un analgésico que actúa acá, ¿ya? Y así mismo yo les puedo decir, bueno,
Si yo tengo un dolor acá, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pero usemos, por ejemplo, un parche de lidocaína. Usemos lidocaína tópica para que la transducción no pase a la transmisión y listo, que eso no es el problema. Y si eso no es suficiente, a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, pero usemos ketamina o tramador que pueda actuar acá. Usemos opioides que actúan en la modulación y actúan en la percepción del dolor. El opio, ya lo saben ustedes también, lógicamente tiene un efecto central. Las drogas actúan acá. ¿A dónde actúa la droga? Acá. El alcohol actúa acá, en la percepción del dolor. ¿Ya? Por lo tanto, es importante saber cuáles son las vías, porque los fármacos que vamos a usar cuando ustedes vean farmacología no son los mismos dependiendo de lo que yo quiera actuar. Si yo tengo un trauma de columna, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dar amitriptilina para que actúe aquí en el cerebro? No, voy a actuar acá, a nivel de la médula. Entonces no le daré amitriptilina, probablemente le voy a dar un antiinflamatorio, le voy a dar un opioide como la metadona, la morfina. Entonces es importante conocer esto. Esto lo vamos a ver después. Entonces, los tipos de nociceptores, que son los tipos de receptores del dolor, son distintos según el estímulo. Por eso hay distintos tipos de nociceptores. Y aquí están los más importantes, que son los químicos, los de la temperatura, los de la presión y los mecánicos. Acá esto simplemente para que vean la forma que tienen distintos los axones y las dendritas para formarse y generar distintos receptores del dolor. ¿Ya? Esto solamente para saber que existen distintos estímulos que estimulan distintos nociceptores y por eso tienen distintas formas. Los neurotransmisores, esto de fisiología también, recuerden, porque lo vamos a ver ahora, que existen neurotransmisores estimulantes e inhibitorios y neurotransmisores que son ambos. ¿Cuál es el principal neurotransmisor estimulatorio del sistema nervioso? El más importante del sistema nervioso central. No, el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Y así también la serotonina es importante. ¿Y el principal inhibitorio? ¿Cuál es? A nivel del sistema nervioso central, el GABA. Los GABAérgicos, la gabapentina, todos estos fármacos, son inhibitorios del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, ahí ya le di la pista de esto. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Esto se lo anoté para que lo puedan estudiar, pues nada más que eso, pero, como les decía, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Este glutamato tiene dos receptores, el NMDA y el receptor AMPA. ¿Ya? Esto lo van a revisar en farmacología, pero lo vamos a revisar acá también porque es muy importante. El receptor NMDA es muy importante porque hay un anestésico que es analgésico que se llama ketamina, que actúa en este receptor. Por lo tanto, inhibe este receptor y genera que no tengamos dolor. ¿Ya? Por eso es importante el receptor NMDA. Entonces lo que van a hacer es que los estímulos leves van a estimular los receptores que se llaman AMPA. Esto no lo voy a repasar porque lo veo en fisiología, pero los estímulos leves no van a estimular el NMDA. Profe, no lo vimos en su oficio. ¿No lo vieron en fisio? No. ¿En neuro no lo vieron? Chuta. Ya estamos mal entonces. Ya. Si lo puede enseñar, profe. Ya, lo vamos a ver. No se preocupen, lo vamos a ver. Ya. El sistema nervioso tiene distintos tipos de receptores. NMDA, AMPA, kainata. El sistema nervioso va a estimular ciertos receptores dependiendo de lo que queramos hacer. Como les decía, la base de todo esto es una neurona presináptica y una postsináptica con distintos receptores. Entonces la presináptica va a liberar, cuando quiere estimular o generar una señal, el glutamato, que es el principal estimulante. Y cuando nosotros vamos a liberar por la neurona presináptica el glutamato, este va a actuar en una primera instancia en los receptores AMPA, que van a generar que entre sodio y por lo tanto van a estimular el dolor leve, y en casos en que el dolor es mucho más potente, se van a activar los receptores NMDA.
¿Ya? Por eso es que dice acá que el receptor NMDA solo se activa cuando el golpe es muy muy fuerte. Entonces, cuando el receptor NMDA se activa, lo que va a hacer es que va a entrar calcio al intracelular. ¿Por qué es importante el calcio a nivel intracelular? Porque el calcio el calcio es un estimulante de la señal. Por lo tanto, lo que va a hacer es que el receptor NMDA produce calcio y va a generar la señal excitatoria. ¿Por qué me importa a mí en fisiopatología? Porque usted me puede decir que un tratamiento para manejar esto pueden ser inhibidores de la entrada del calcio. O yo les puedo preguntar en la prueba, ¿y si el paciente está hipocalcémico? A lo mejor pueden decir, bueno, entonces debería tener menos excitación de la neurona postsináptica, cuánto podría tener menos dolor. ¿Ya? Por eso es importante y por eso está en una estrella acá el calcio, porque el calcio es sumamente importante. Esto es un estimulante porque es un segundo mensajero de señal. Eso es como de biología. Pero el calcio es relevante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Tienen que saber que el dolor se produce por glutamato, actúa con el dolor leve del AMPA, pero si el dolor es muy fuerte, actúa en el NMDA por medio del estímulo del calcio, que va a entrar más calcio en la célula, va a generar una mayor despolarización y va a generar una mayor excitación y generación del dolor. ¿Ya? Entonces, tres moléculas importantes, no, una molécula importante, el glutamato, dos receptores AMPA y NMDA, NMDA para el dolor severo y AMPA para el dolor leve. Listo. ¿Saben eso? Lo van a entender. ¿Qué sucede que cómo sabe que se tiene que activar el AMPA o el NMDA? ¿Por la concentración del glutamato? Sí, exactamente. Súper buena pregunta. Eso es. Sí. Esto, ¿por qué se activa uno, se activa otro? Tiene que ver netamente con cantidades de glutamato o disminución de lo que es el GABA, porque es un equilibrio. Por ejemplo, si usted tiene mucho glutamato, porque tiene mucho dolor, va a estimular el AMPA y el NMDA. Pero también ahí uno asume, o sea, y lógicamente irían a haber menos niveles de GABA, que es el inhibidor. Porque yo les puedo decir, bueno, pero a lo mejor acá tenemos 5, pero tenemos 10 GABA. Ahí va a ser un efecto inhibitorio del GABA. Pero tiene que ver con concentración. Aquí estamos hablando a nivel del sistema nervioso central, recuérdenlo siempre. ¿Cuál es el sistema nervioso central todo esto? ¿El sistema nervioso central cuál es? El encéfalo y la médula. Y la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, esto yo también estamos hablando en la parte que se llama modulación, por si acaso. ¿Ya? Ojo con eso, porque uno dice, no, esto es el cerebro, la percepción del dolor. No, sistema nervioso central, o sea, esto también es médula, y recién dijimos que en la médula está la modulación. ¿Ya? Para que no se confundan con eso. Y recuerden que el periférico es cuando estamos hablando de transmisión o transducción, que es lo que sale de la médula, toda la parte raquídea. No se confundan con eso. Entonces, el proceso doloroso se llama un arco reflejo. Y aquí, como me parece que no vieron muy bien en fisiología, vamos a hacer no un repaso, pero vamos a dar tips rápidos del arco reflejo. El arco reflejo, una vez tiene la mala concepción, que es golpe, médula y efector, o efector. No es así. Recuerden que muchas veces es golpe, hay una interneurona que va a nivel central y del cerebro baja y hay un acto reflejo. ¿Eso lo saben? Ah, perfecto. Lo que pasa es que hay ciertos reflejos que no pasan por el cerebro y pasan directo por una interneurona y hay un efector. ¿Ya? Pero cuando, por ejemplo, uno se quema, que debe ser más rápido. Sí, cuando se quema, pero por ejemplo el reflejo patelar es un reflejo que en perros no pasa por el cerebro como en humanos. Entonces aquí tenemos con eso. Ya, que bueno que eso lo tengan claro. Entonces, involucra distintos estímulos y tejidos del sistema nervioso central, como lo nombramos recién. Acá, esto es para que lo lean, es lo mismo que dijimos recién, las 4 partes principales del dolor, la transducción, que es el proceso por el que los estímulos son convertidos en potencial de acción, y aquí aparte toda la parte nerviosa, transmisión, y esto tiene que ver con el sistema nervioso periférico que llega al central, aquí tiene un dibujo, periférico,
Y siempre recuerden, hasta dorsal de la médula. Ya eso no, asumo que no nos vamos a equivocar ahí. Modulación, aquí se modula, y aquí hay muchos procesos que nos llegan hasta arriba, pues. O llegan de manera disminuida. Imagínense si, por ejemplo, cualquier golpe que usted se haga llega al cerebro directamente sin modulación, estarían gritando todo el día. Y eso lo vamos a ver después, porque eso existe. Y la percepción es el proceso final en que se modula y tiene un gran componente psicológico. Con este componente también se va a crear lo que se llama la experiencia emocional. Yo, si estoy constantemente sometido a un dolor, ese dolor puede generar dos caminos. O sensibilización central, en que mi organismo ya siente un dolor constante aunque no esté ese estímulo, o yo me puedo adaptar al dolor, ¿ya? Por ejemplo, los boxeadores, la percepción del dolor va disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Pero hay casos, bueno, y ustedes lo han visto en las películas de boxeadores también, que efectivamente la percepción puede pasar a generar sensibilización central. Entonces pequeños golpes generan mucho dolor en ellos. Y no tiene que ver con la artritis, con la artrosis, con nada. Eso es sensibilización central. Que también lo vamos a ver después. La clasificación del dolor es variada. Y depende de cómo usted lo considere el dolor. Entonces, lo podemos ver por su origen, por su duración o por su intensidad. Por su origen, el dolor puede ser nociceptivo, neuropático o psicogénico. Nociceptivo se refiere al clásico que pasa por una transducción, o sea, llega acá, me golpeé, pasó a la transmisión, modulación y percepción, el clásico. Este puede ser el que se conoce como dolor somático. El dolor neuropático es el típico dolor de la columna. ¿Ya? Por ejemplo, algún nervio se cortó por alguna cirugía y quedó un dolor neuropático. Muy frecuente la gente amputada, es como el dolor fantasma. La gente amputada se cortó el nervio por la mitad y ese axón quedó con una sensibilización y generó un dolor que se llama neuropático. Pacientes con hernias de columna, por ejemplo, todos esos son dolores neuropáticos. Fibromialgia. Sí, pues estoy pensando, sí, en realidad sí, de sistema nervioso periférico. Sí, tiene razón, fibromialgia, exactamente. Y el dolor psicogénico, gente con... esto es clásico en la gente que tiene cáncer, ¿ya? O sea, alguno lo ha tocado, pero los que hemos tenido familiares con cáncer, es muy evidente que cuando están con depresión sienten mucho más dolor que cuando no están con depresión. Y eso es un dolor netamente psicogénico. Ya el dolor sigue siendo el mismo, pero por percepción de la depresión generan más dolor. Esto es súper frecuente ver cuando alguien tiene cáncer. Por duración, dolor agudo o dolor crónico. ¿Cuánto es agudo? No se sabe, es individual. Después vamos a ver que uno lo puede considerar cuando haya una sensibilización central, un dolor crónico. Pero eso vamos a ver después. Pero es agudo o crónico. Y el crónico puede ser un dolor oncológico o no oncológico. ¿Por qué oncológico? Porque las principales causas de dolor crónico son oncológicos. Tumores, cáncer. Eso genera un dolor crónico. Y no tanto por el tumor en sí, muchas veces está asociado al dolor psicogénico. Y el no oncológico son las clásicas dolores articulares, osteoarticulares, artritis, artrosis, por ejemplo. Todo eso es un dolor no oncológico, pero crónico. Y si hablamos de intensidad, leve, moderado a severo. ¿Cuánto es leve, cuánto es moderado, cuánto es severo? Depende netamente de la especie. Por ejemplo, estas pruebas están estandarizadas en los ratones. No sé si han visto los ratones, no, ojalá que lo hayan visto, pero en los ratones hay una prueba de dolor que se llama no sé cuál es la palabra, pero se ponen los ratones en calor y uno va viendo cuándo sacan la patita. O sea, están en una tabla de metal con calor y los colocan. Y cuando el ratón empieza a saltar, hasta ahí ya es un plan del dolor. Se usan mucho cuando usted está teniendo fármacos para el dolor. Y usted dice, ya, yo le puse el tramadol al ratón. ¿Cuándo sacó la pata? Cuando la sacó, ahí ya es el dolor que tiene. O cuánto es la tolerancia. La tolerancia por tiempo al dolor. Sí, las pruebas más comunes son las de los ratones que se hacen así. No conozco la otra en realidad. Esa no digo no, que vi. Esta es una figura, es lo mismo, pero esta ya es más basada en el paciente para que tengan claro
¿Cómo va el dolor de la traducción? Lo mismo. Si ven, esta clase es muy repetitiva, pero esto es porque de acá, cuando usted haga fármaco, no le van a decir, bueno, nosotros le dimos ketamina para el receptor NMDA. Chao, y ahí pasó. Pasó, no le van a preguntar nada más. El dolor crónico. El dolor crónico es lo que usted no tiene que llegar. Si usted llega al dolor crónico, hizo mal su trabajo o le llegó el perro muy tarde nomás. Pero si usted está tratando a un paciente por dolor agudo y llegó a dolor crónico, usted lo hizo mal. ¿Y por qué es tan peligroso el dolor crónico? Porque como su nombre lo dice, al generar cronicidad genera un dolor en que muchas veces se afecta a la parte central. Y al afectar el sistema nervioso central es irreversible. ¿Ya? Entonces, el dolor crónico, como decía, es una patología y se pierden los mecanismos de protección del dolor. ¿Como cuáles? La modulación. En el dolor crónico se afecta la modulación, por ejemplo. La percepción del dolor. Todo eso se afecta. Y nosotros vamos a considerar dolor crónico cuando si nosotros quitamos la noxa es el daño, la injuria, el trauma, eso es una noxa, se mantiene con dolor. Si usted quitó el proceso doloroso y le sigue doliendo, eso ya es un dolor crónico. Si usted se operó de la rodilla y le sigue doliendo, es un dolor crónico. Clásico de la gente que se opera el ligamento cruzado y después en el invierno le duele todos los inviernos. Ya el ligamento cruzado está bien, la inflamación está bien, usted no tiene inflamación, pero tiene un dolor crónico, que es una afección central o neurológica. Según el journal de dolor, el dolor es gigante, si eso lo estoy pasando así pincelando más. Como les decía, el dolor crónico carece de un sentido, de una advertencia en un sentido, o sea, carece de una noxa social y se ocurre siempre que nosotros curemos la enfermedad. Suele no responder a tratamientos convencionales, o sea, yo le doy antiinflamatorio y sigue doliendo, le doy tramadol y sigue doliendo, y tengo que pasar a otro tipo de fármacos. Y suele acompañarse de dolores psicológicos. Lógicamente, si mi paciente tiene un dolor crónico, va a dejar de comer, va a estar más inquieto y duerme menos. Clásico perro que duerme menos, ya se para. ¿Qué pasa? Termina mañoso, no quiere comer, y eso es psicológico. Y eso es por dolor. O sea, no es psicológico que tenga causa. El dolor generó esa afección. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, felinos y dolor crónico, las principales patologías que vamos a tener son las enfermedades articulares degenerativas, la estomatitis. El felino, ustedes saben que tiene mucho complejo, gingivitis, estomatitis, que es irritación de la fauces, de la encía, todo el área roja, es una enfermedad generalmente autoinmune. Cistitis intersticial. ¿Saben lo que es la cistitis intersticial? ¿No? Es la enfermedad de la vejiga asociada a estrés en los gatos. El gato se estresa y hizo una cistitis con inflamación por estrés y se tapan o hacen lo que se llama un fluid, que es un tapón urinario. Y alguna forma de cáncer. ¿Qué es lo que ustedes van a evaluar para determinar si el felino es crónico o no? La movilidad general. Tienen que evaluar siempre las actividades. Un gato que no se acicala, que no se está lamiendo y que tiene el pelaje feo, que se llama hirsuto, es un gato que probablemente tenga dolor o tenga una enfermedad. El temperamento, el gato mañoso, que es clásico, porque el gato no quiere comer, por ejemplo. Todo eso es dolor crónico. Los perros, mucho más fácil. El 25% de los cuadros de dolor crónico en el perro es osteoarticular. Perro grande, un labrador, por ejemplo, tiene displasia de cadera, le cuesta pararse, el labrador con displasia de codo, que le cuesta pararse. Eso es la principal causa de dolor crónico. Mastectomías radicales, cuando sacamos toda la línea mamaria por cirugía, es una incisión tan grande que si no manejamos el dolor al principio, queda un dolor crónico. Por eso muchas veces se dan catéter del dolor en que uno va colocando lidocaína para evitar el paso del dolor agudo al crónico. El glaucoma. El glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Imagínense, un ojo está gigante, duele mucho. Y algunos cánceres. ¿Qué es lo que van a evaluar acá? La actividad del paciente, si no se quiere parar, la movilidad, un perro con displasia de cadera no se quiere parar, está rígido, cojea,
el estado de ánimo, el comportamiento y los niveles de angustia, por ejemplo, vocalizan. El perro que está llorando, que aúlla en la noche. Eso también es la presencia de dolor crónico. Y este término es fundamental. Este término sí que es el más importante de todos. Cuando yo dije el dolor crónico, es que usted quitó la anoxia y se mató con dolor. Eso, uno de los principales problemas que va a generar, porque no es lo mismo, eso es lo que se conoce como sensibilización central. Entonces, la sensibilización central es cuando las neuronas se transforman y cambian su conformación normal. O sea, una neurona, en un ejemplo burdo, no es así. Que es así, su soma puede crecer y ser así, y va a tener más sensación de dolor. ¿Ya? Aquí hay una actividad neuronal aumentada de los estímulos nerviosos. O sea, si antes esto dolía 2, ahora esto duele 5 o 6. Y eso es porque la neurona cambió su forma. Se me fue la palabra, ¿cómo se llama eso? Me voy a acordar en algún momento. Hay una expansión del área receptiva neuronal. ¿Ya? Esto, ¿cómo ustedes lo pueden ver? Hay un ejercicio que nosotros hacemos en fisiología, no acá, pero que es muy fácil. Ustedes con una pinza, si ustedes se pinzan 2 puntos acá, van a notar que ustedes van a sentir un solo punto. O sea, sin mirar, yo hago así y uno siente un solo punto. Pero a medida que ustedes en la pinza, en algún momento van a sentir 2 puntos. ¿Ya? ¿Eso por qué es importante? Por eso se hace en fisiología para después enseñarlo acá. Porque hay lo que se llaman dermomas en la piel, que son somas neuronales y que son grandes. Entonces, por ejemplo, en esta zona yo tengo burdamente 4 dermomas. Si yo tengo sensibilización central, aquí lo que voy a hacer es que el área de este dermoma aumenta a 20, por ejemplo. Entonces yo voy a tener la pinza menos separada y ya voy a sentir 2 al tiro. O sea, va a tener mucha mayor señal. En cambio, si antes yo tenía así separado, ahora tengo así y ya siento 2. Esto es importante porque, como les decía, la sensación de dolor va a aumentar en un mismo punto a diferencia de antes. Que ustedes, por ejemplo, como les comentaba recién, con 4 le dolía, ahora le va a doler con 1. ¿Ya? Eso es porque cambió la neurona. Se activan de manera más fácil los NMDA. Yo les dije el NMDA era para el dolor más fuerte. Aquí se va a activar con el dolor leve. ¿La alodina es un tipo de sensibilización central? Sí, la vamos a ver ahora. Es el principal. Acá, como les decía, vamos a tener un paciente, aquí está el cerebro, en que los receptores de NMDA van a estar mucho más estimulados. Si se fijan, acá hay una flecha que dice más, y aquí vamos a ver que aumenta también las concentraciones de calcio. Todo esto es lo que va a generar un dolor a nivel central, también encefálico. ¿Ya? Y esto es lo que comenta su compañero. Fíjense en el paciente, vamos a ver si funciona. Debería funcionar, ¿sí? Ya, fíjense que aquí el colega pasa la mano, no toca al paciente y miren cómo se retira. Toca la mano, no toca al paciente y miren cómo retira esa zona. ¿Lo ven? Vamos a ver de nuevo. Ya. Aquí, este fue un paciente que fue operado de columna, entre comillas, no fue muy bien manejado el dolor agudo, y esto es lo que su compañera comentaba que se llama alodinia. ¿Qué es lo que es la alodinia? Es cuando ustedes tienen un dolor ante un estímulo no doloroso. O sea, pasar la mano por ahí, ni siquiera tocarlo, no produce dolor. Pero este paciente ya tiene dolor. Esto no es por susto por si acaso, porque igual uno toca muy superficial. Esto se llama alodinia, que es sensación de dolor ante un estímulo no doloroso. Lo van a notar, alodinia, A-R-O-D-I-N-A. Lo van a notar también en personas que, por ejemplo, es que hay gente que uno lo nota, que después de ciertos traumas, sobre todo en accidentes, uno le toca una parte y le duele, solo por tocarlo. Y le duele, y le duele. Eso, como les decía, se llama alodinia. Eso no es normal. ¿Los grandes quemados? Los quemados. ¿Los grandes quemados? Sí. Sí. Muy bien. Eso es un tipo de sensibilización central, por si acaso.
Ya. ¿Alguna pregunta con la parte de dolor? Doctor, Diga. en el tema de la evaluación del dolor, cuando tengo un politraumatizado, el paciente politraumatizado, ¿cómo evalúo ahí que el dolor no sea una sumatoria de dolores? Sí. ¿Cómo voy separando? ¿Cómo voy...? ¿Usted se refiere si separo, por ejemplo, para ver dónde Por hay ejemplo. cosas en transmisión, traducción o percepción? Claro, por Sí. un lado, y por otro lado, en el sentido de cuál va a ser, qué es lo que debería tratar, cuál de los dolores, por ejemplo, un perro atropellado que viene con las costillas quebradas y una fractura en el fémur, ¿ya? Va a tener 2 puntos de dolor claros, ¿ya? ¿Cuál de los dos trata primero? Sí, lo entiendo perfecto. Mire, para evaluar el dolor hay lo que se llaman escalas del dolor en veterinaria, igual que en humano. Entonces, La de Glasgow. si la de Glasgow, sí, la de Glasgow, pero la de Glasgow es muy compleja, entonces hay una de Glasgow que se llama Glasgow modificada y que ahora están usando una que se llama Melbourne también, que les gusta bastante a los que hacen fármacos y los anestesistas. Entonces, uno con la escala de Glasgow, uno le da un puntaje y ve si es dolor marcado o no. Si es un dolor marcado, en realidad lo que uno hace ahí en esos casos es que uno, ese paciente, como ya sabe que es marcado, lo tiene que sedar y al mismo tiempo hacer un manejo periférico. Entonces, esos pacientes se manejan muchas veces sedados, ¿ya? Porque el dolor es muy grande. Como usted dice, un dolor de costilla, aparte uno tiene que evaluar de que como le está doliendo, lógicamente yo tengo que sedarlo para que no perfore, por ejemplo, la parte pulmonar. Cuando son dolores que son, según la escala de Glasgow, no tan marcados, que son generalmente dolores periféricos, el trauma, paciente que llegó atropellado en el miembro posterior, muchas veces ahí uno, más que sedarlo, porque uno, la idea no es sedarlo, uno maneja con infusiones y con bloqueos. Ahí es cuando uno se bloquea, cuando son miembros distales. Si es politraumatizado, como dice usted, es sistémico y muchas veces cuando es severo, por la escala de Glasgow que evaluamos, se usa CCA en realidad el paciente. CCA. Nófilo, estos son inmunoglobulinas, esto es un neutrófilo, ven segmentado, esto es su linfocito, eso es ya, entonces, aquí son puros términos al principio, ¿ya? Por lo tanto hay muchas cosas que usted sabe. Entonces recuerden que las inmunoglobulinas son lo que se conocen también como anticuerpos, que existen distintos tipos, y estas inmunoglobulinas vienen de ciertas células, ¿no es cierto? ¿De cuáles vienen? ¿De qué célula viene la inmunoglobulina? ¿Linfocitos cuál? B, T, ¿cuál? Vienen de los linfocitos B, pero de los linfocitos B maduros, que son los que tienen memoria y que se llaman plasmocitos. Eso es lo que están pasando en inmuno, así que acuérdense. ¿Veo bien esto? Ah, ya, cuando lleguen van a ver que están en vacunas. Ah, pero para vacunas tienen que ver esto. Vamos a la parte que el profe dice. Bueno, bien. Para empezar. Ya. Bueno, lleguen rápido a esta parte porque si no me voy a atrasar. Ahora va a empezar. Ah, inmunidad innata celular adaptativa. Sí. Sí, lo que hace, sí. Lo que pasa es que el linfocito, lo que tiene celular, solo las células B, la C y probablemente lo que usted me está diciendo de B es una inmunoglobulina, que no son células. Vamos a ir con esta ahora, lo repasamos más lento entonces. Ya, vamos a ir un poco más lento. Las inmunoglobulinas son las que están encargadas de la respuesta inmune humoral. Por eso cuando hablamos de vacunas, hablamos de la respuesta humoral. Y también cuando hablamos de enfermedades, hablamos de la respuesta humoral. La respuesta celular está enfocada principalmente en las células que son las natural killer, que son las que van a destruir o fagocitar ciertos elementos, no fagocita, perdón, lo elimina. Los macrófagos, esas son las células. ¿Ya? Esta es la respuesta humoral, que tiene que ver con las inmunoglobulinas, generan complejos para que a estos complejos llegue un macrófago y se lo coma. Así de simple. Entonces, se producen por linfocitos B, principalmente por las células ya maduras, que son
que son los plasmocitos. Recuerden que las células de memoria, nosotros cuando nos vemos afectados por una segunda injuria o noxa, ahí va a actuar ya una célula de memoria. Y ahí son los plasmocitos que producen al tiro inmunoglobulinas. Pero las inmunoglobulinas no solo las producen las células B, que lo vamos a ver ahora. Existen 5 tipos de inmunoglobulinas: la M, la A, la IgG, la IgD y la IgE. Si su profesor de inmuno le pasa otra, capaz. Yo no tengo idea porque mi inmunología llega hasta acá. Yo conozco estas 5 y son las 5 que les voy a pasar acá. 6 más, hay más, no sé. Entonces, las inmunoglobulinas se diferencian porque sus respuestas son diferentes. La letra no tiene que ver de cualquier lado. La letra es por algo. La IgM son las primeras inmunoglobulinas que van a aparecer ante una noxa o una infección. Mientras que la IgG es la que va a perdurar en el tiempo. ¿Para qué yo, como fisiopatólogo, ahora, y ustedes en el futuro como médicos, les va a importar? No sé, no soy fisiopatólogo, soy médico. Entonces, ¿a qué me importa esto? Porque yo les digo, perfecto, ustedes tienen una enfermedad clásica, el distemper, ya que todos lo conocen. Usted su perro tiene distemper. Yo le digo, bueno, quiero ver si tiene distemper o no, o ver cómo está mi inmunidad. Entonces usted me dice, ya, tomemos anticuerpos. Perfecto. Si yo le digo, usted toma anticuerpos y tenía altos títulos de IgM, ustedes ahí me deberían decir inmediatamente que ese paciente está con una afección, entre comillas, aguda o inicial del distemper. Si usted me dice, perfecto, yo le tomé IgG y la IgG está alta, entonces yo sé que ese distemper es de manera crónica. Entonces lo que le voy a preguntar de otra manera. Usted tomó un IgG en un distemper, un perro con distemper no vacunado, y el IgG le salió alto. ¿Cómo seguiría usted ese paciente? ¿Con un IgG o un IgM en el tiempo? Con el IgG, ¿no es cierto? Por eso el IgG es importante, porque yo no voy a seguir a un paciente después con un IgM. Yo quiero ver si ese paciente está mejor del distemper o no, haciendo un nuevo ELISA con IgG. Para eso nos sirve, para ver el número de anticuerpos de inmunoglobulina G presente en el paciente. Si bajaron, estamos mejor. Si aumentaron, está con actividad todavía la enfermedad viral. ¿Ya? Para eso sirve. El IgA es una inmunoglobulina que nosotros no usamos mucho, pero es una inmunoglobulina de defensa que está en las mucosas. Entonces esa les sirve solamente para saber que está a nivel de mucosas. La IgD no la conozco. Yo no sé si esta se ha descrito en perros, así que la voy a obviar porque yo no la conozco. Véanla en inmuno. La IgE sí es importante porque la IgE es una inmunoglobulina que tiene que ver con todas las reacciones alérgicas. Por lo tanto, si usted tiene un paciente asmático, si tiene una reacción anafiláctica, la picadura de abeja, la inmunoglobulina que ustedes me deberían decir que está alta es la IgE. ¿Ya? Si usted está enronchado, va a estar con la IgE alta. Por eso acá dice, median en los procesos alérgicos. Todo esto que esté presente es bueno. A veces uno se confunde y uno dice, no, es muy malo que esté tan inflamado. Depende de la cantidad. Pero la IgE tiene una función. La idea es que la IgE va a eliminar, por ejemplo, parásitos. Va a controlar reacciones alérgicas. Si no estuviera la IgE, usted sería alérgico a todo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener consideración de que esto es bueno, entre comillas. Por eso es que cuando usted se enferma y toma antiinflamatorio de manera preventiva, lo que está haciendo está quitando esta parte de acá, el IgM y el IgG. Y si usted hace eso, puede predisponer a una afección viral mayor. ¿Ya? Por eso no hay que tomar antiinflamatorios a menos que usted tenga un episodio en que la parte aguda no la controla usted mismo. ¿Ya? Incluso la tendencia actual es que usted no toma antiinflamatorio a menos que la fiebre se mantenga por más de 24 o 48 horas. Y vamos a ver por qué. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos, lógicamente, lo contrario al anticuerpo. Por lo tanto, el antígeno es una exposición de una molécula, de un patógeno o una molécula propia, cuando hablamos de patología autoinmune, en que se expone para que actúe el anticuerpo contra esa molécula. Eso es un antígeno.
Acá pueden leerlo todo, léanlo para la prueba, pero no vamos a seguir acá. Entonces, acá pueden ver un ejemplo de un anticuerpo, generalmente son de 2 cadenas, en que el antígeno se va a unir a una cadena en particular, ¿ya? Cuando yo les dije que existían las células de memoria, que se llaman los plasmocitos, la célula de memoria es para un patógeno. Por lo tanto, si yo lo volvía a exponer a ese patógeno, esta cadena tiene una conformación en que ese antígeno va a actuar solamente para ese patógeno. O sea, perdón, ese anticuerpo va a actuar solamente para ese patógeno. O sea, la conformación de las cadenas son específicas. Eso se conoce como unión antígeno-anticuerpo. Son interacciones que se llaman de enlaces no covalentes. Los enlaces covalentes, acuérdense de bioquímica, son las proteínas. ¿Se acuerdan de eso, no? Enlaces proteínas covalentes en que no se separan. Acá se pueden separar, por eso se llaman no covalentes. El antígeno, pero esto no es lo ninguno, después lo ven. Pero ya, bueno, el antígeno. No, sábelo no tiene importancia. Recuerden que lo que se expone se llama epitopo. El antígeno lo que expone es una parte de, por ejemplo, la bacteria. Yo nunca lo conocí como epitope. Pero puede ser. Nosotros lo conocemos por epítope. Ya, digamos epitope. Siempre lo conocí como epitope. Bueno, digamos que es un epitope. Entonces, el epitope es que es la zona que se expone el patógeno. Usted no expone la bacteria entera, usted expone o la cápsula, ¿qué más? El pilo, ¿no es cierto? Eso lo sabe. Entonces, lo que hablamos anteriormente es el tipo de respuesta, y esto es lo que yo les decía. La respuesta del primer estímulo es una respuesta que va a ser estimulada principalmente por la IgM, la hemoglobina M, y la segunda respuesta es por la inmunoglobulina G. Por lo tanto, la primera respuesta va a durar días, y esto pasa solo, y por eso es que nosotros, si queremos evaluar cronicidad, vamos a evaluar la IgG. Un ejemplo, un paciente que tiene traqueitis, un perro que tiene traqueitis, esa enfermedad respiratoria va a pasar sola entre los 7 a 14 días. Acá hay un gráfico en que ven que la respuesta mayor de la IgM es a los 10 días. Por lo tanto, no se trata ese paciente, a menos que sea un cuadro muy avanzado, porque pasa solo. Pero si ese paciente tuvo una contaminación o una reinfección con el mismo virus, vamos a tener un segundo estímulo y va a quedar con una traqueobronquitis, y aquí vamos a tener aumentos de la IgG. Doctor, y también un poco volviendo atrás, ¿se puede dar que en la muestra tenga niveles de IgM y de IgG iguales? Estoy pensando, no creo, en realidad no debería. A menos que sea un segundo patógeno y que tengamos, pero lo que pasa es que las muestras que son de ELISA, por ejemplo, son contra un mismo patógeno, son especies específicas. Entonces no debería en realidad tener dual. Hablando de que usted está haciendo un ELISA, que son los estudios de esto, o se llaman radioinmunensayo también, los RIA, que son otros, para distemper. O sea, si usted hizo distemper, se salió IgG alta, y hizo parvo y le salió IgM alta, y sí. O sea, no el mismo patógeno, no me calza, porque salga. Esto también es lo que usted ve en las vacunas. ¿Por qué usted vacuna al paciente? Para buscar esta respuesta, con la IgG, la respuesta crónica. Y usted después va a revacunar para volver a generar una nueva célula de memoria, y revacuna para generar de nueva célula de memoria y aumentar esto cercano o sobre el 90% de protección. Eso es una vacuna, fíjate. Estimula el IgG. Ya, esto es lo importante. Todo el resto es inmuno, usted lo ven en inmuno, va a pasar, eso no es para nosotros. No sé si entra la prueba, sí, entra la prueba de las células. Sí, entra, pero no más general. Esto es fisiopato. La hipersensibilidad. Entonces, la hipersensibilidad, como su nombre lo dice, no tengo que explicarlo, es una reacción exacerbada a estos miones. Normalmente, como les dije, está bien que nosotros tengamos una reacción inflamatoria, que el anticuerpo sea un antígeno, eso está bien. Pero ¿qué ocurre si esa reacción es muy grande?
¿Qué ocurre si esa reacción es contra un antígeno propio? Todas esas cosas pueden generar lo que se llama hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad tiene 4 tipos. Va del 1 al 4 dependiendo de qué tipo de sensibilidad estamos hablando. La hipersensibilidad tipo 1 o inmediata es la que se va a producir cuando se estimula por las inmunoglobulinas tipo E. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, la globulina tipo E es la de las reacciones anafilácticas. O sea, vamos a tener al tiro un paciente anafiláctico, rápido. Eso es hipersensibilidad. No es normal que a uno le pique una abeja y uno esté enrochado entero. Debería estar solo esa zona inflamada. Eso es hipersensibilidad, tipo 1. La tipo 2 es cuando empieza a actuar una sola reacción a anticuerpos como el IgG o el IgM. O sea, yo tengo una reacción normal a un antígeno, que puede ser un antígeno propio incluso, pero esa reacción es exacerbada. Vamos a ver después, patológicamente La tipo 3 es cuando hay depósitos de complejos inmunomediados. Por ejemplo, vamos a ver después también, las amiloidosis renales. Se forma el complejo antígeno-anticuerpo y se deposita ese anticuerpo en algún lado que no debería depositarse. Glomerulonefritis es la más frecuente, o la que más conozco yo. Y la tipo 4 es la que es más tardía, que da generalmente con reacciones alérgicas, paciente que es alérgico. Si usted es alérgico al gluten, no va a ser alérgico el primer día que comió gluten, va a ser alérgico a la semana, a los meses. El perro que es alérgico alimentario a la proteína del pollo no nace alérgico alimentario, se hace a los 6 meses. ¿Ya? O sea, no son alergias inmediatas. Aquí tenemos ejemplos. Hipersensibilidad tipo 1, clásico, el asma felino, agente asmático. El gato con asma felino tiene una reacción de hipersensibilidad que se llama tipo 1. Por eso es que los corticoides son una indicación en este tipo de hipersensibilidad. ¿Ya? Si usted tiene una reacción anafiláctica por un perro que lo picó una abeja, tiene que colocar corticoides. Tiene que manejar esa afección de manera aguda. La hipersensibilidad de tipo 2, uno de los mayores ejemplos es la trombocitopenia inmunomediada. Generalmente la tipo 2, que son reacciones exacerbadas al IgG o al IgM, tienen que ver con afecciones inmunomediadas. O sea que mi propio organismo, por la reacción inflamatoria, destruyó mis glóbulos rojos o mis plaquetas, pero porque hay una bacteria por medio, alguna afección o algún alérgeno por medio. Esto de manera en clínica en realidad. La tipo 3, como les decía, la que yo conozco es la glomerulonefritis inmunomediada por hipersensibilidad tipo 3. El antígeno y el anticuerpo que está en sangre se deposita en el glomérulo. Tiene distintas causas. Por ejemplo, pacientes con inflamación renal aguda, pacientes con afecciones con predisposición genética, van a generar este depósito. Y esta patología es muy difícil de manejar. Yo no sé cómo se está manejando ahora, pero parece que no hay manera. Y la tipo 4, el alérgico clásico. El alérgico alimentario, el alérgico hematológico, clásico perro con alergia alimentaria, por ejemplo. Esa es la tipo 4. Ahora. No me acordaba que esta parte. Ya. Este es un popurrí de cosas. Es un popurrí de todo. Y eso que lo estamos siguiendo en el programa así a la letra. Ya. Vimos inmunidad, ¿no es cierto? Vimos los tipos de hipersensibilidades y algunas células alérgicas. Con esa parte, como les decía, no creo que haya muchas dudas, porque en general es más que nada algo teórico. ¿O hay alguna duda al respecto? ¿No? No. Ahora, lo que va a pasar, la siguiente parte, es cómo nuestro organismo se adapta a los daños o a las noxias. O sea, adaptación celular. Eso es lo que vamos a ver ahora. Como dice acá, la adaptación celular es ante estímulos fisiológicos, excesivos o patológicos. Por ejemplo, si yo, vamos a ver después también, si yo hago ejercicio, es un estímulo fisiológico, pero mi músculo crece, ¿ya?
si yo tengo un estímulo patológico, por ejemplo, si mi corazón falla, mi corazón crece. Eso es patológico. Pero son mecanismos de adaptación para poder seguir viviendo. Los cambios celulares que vamos a encontrar pueden ser de 4 tipos: hiperplasia, atrofia, hipertrofia o metaplasia. ¿Ya? Pero lo más efectivo siempre va a ser cuando algo prolifera o crece. Si usted piensa en qué es más efectivo en general, es más efectivo tener más células, más que una célula sea muy grande, porque esa célula igual no va a tener la eficacia de tener muchas células. Entonces, tenemos 4 estados de adaptación celular: la hiperplasia, la atrofia, la hipertrofia y la metaplasia. La hiperplasia es el crecimiento del número de células. Listo. Nada más que eso. Todo esto es para estudiar para la prueba, pero efectivamente el crecimiento porque se dividen más. Así es. Las neuronas, las células musculares, las cardíacas ya saben que tienen poca capacidad de crecimiento hiperplásico, ¿no es cierto? No crecen en número, es muy disminuido. Ejemplo de hiperplasia: la hiperplasia tiroidea. Este es un ejemplo patológico. Usted tiene una tiroides normal, pero puede tener lo que se llama un bocio tiroideo, que es el aumento del tamaño, y eso puede ocurrir tanto con estímulo exacerbado de la tiroides, por ejemplo en cuadros de hipertiroidismo, como ante la falta de la hormona de la tiroides. Eso lo vamos a ver después en endocrino mejor. Pero estímulos crece la tiroides. Y algo fisiológico, la hiperplasia endometrial. Con los ciclos, todas las hembras tienen una hiperplasia del endometrio, en que ese endometrio después deja de estar hiperplasiado, sangra y queda normal. ¿Ya? Ahora existe la hiperplasia endometrial quística, todo lo que quieran, pero es un ejemplo fisiológico. La hipertrofia, a diferencia de la hiperplasia, es el aumento del tamaño de la célula, no el aumento en el número. Esa es la diferencia. Y esta puede ser también fisiológica y patológica. Clásico ejemplo, se lo dije recién, la hipertrofia a nivel muscular. Eso es, entre comillas, fisiológico hasta cierto punto. Y tenemos la hipertrofia cardíaca. Fíjense que este es el miocardio y este es el ventrículo izquierdo. Y esto está en muy pequeña cantidad. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el corazón está fallando y se esfuerza mucho. En gatos hipertiroidíneos es la principal causa, o en problemas congestivos también. O sea, la hipertrofia cardíaca porque el corazón trata de expulsar más sangre de la que debe, y como no puede tener una gran división celular, crece esa célula, genera hipertrofia. Si esta célula creciera, crecería hacia afuera y por lo tanto nos dejaría un buen volumen para poder expulsar sangre. La metaplasia, esta es un término que ustedes no lo tienen tan claro, es cuando una célula adulta se cambia por otra célula adulta con una función distinta. Eso es la metaplasia. Es cuando una célula adulta se cambia por otra célula adulta, pero con función distinta. Eso es la metaplasia, es el cambio de células, de tipo de célula. Y uno dice, bueno, eso no ocurre nunca. No, pues no es así. Por ejemplo, en cuadros bronquiales. ¿Qué es lo que es la bronquitis crónica? Es una metaplasia condroide, en que se cambió una metaplasia del epitelio bronquial por un epitelio, por ejemplo, escamoso. Esto se llama metaplasia escamosa. Los queloides son cambio de la célula normal por una célula cicatricial distinta. Eso es una metaplasia de queloide. Metaplasias condroides, cambio del cartílago, por ejemplo. Se degeneración y apareció un cartílago funcional, metaplasia condroide. Entonces la metaplasia es el cambio del tipo de células por otra. En columna, las hernias muchas están asociadas a que cambió la célula, que era más pulposa, más líquida, por un tipo de célula más rígida. ¿Ya? El anillo fibroso cambió. Entonces también, metaplasia condroide. Eso es lo que es la metaplasia. Cambio de célula adulta por otras adultas. Y la atrofia, esto sí que es facilita. Como dice su nombre, todos sabemos que atrofia es disminución del tamaño de una célula. Eso es una atrofia. Puede ser por no uso, o sea, por eso es, por no uso o por falta de nutrientes para poder crecer. Son las principales causas.
Acá también dice bajo aporte de oxígeno, isquemia o pérdida de inervación. Esto es lo que ocurre con la gente que tiene paraplegia, por ejemplo. Todo esto es atrofia. Ejemplos, por ejemplo, pacientes equinos en que están desnutridos o la atrofia retiniana. Problema de la retina es que no se desarrolló bien esa capa y por lo tanto tenemos un paciente que no ve o ceguera por atrofia retiniana. Acá pueden ver un ejemplo de las distintas células, pero esto para que quede la parte ya como mental. Lógicamente vemos célula más chica, atrofia, hipertrofia, esta es una normal, más grande, hiperplasia, aumento en el número, metaplasia, tenemos una célula normal y cambiamos por distintas células o diferentes. Displasia es, se cambió la célula por una célula irregular, es una displasia, por si acaso, pero no tiene tanta relevancia. Y neoplasia es una célula que tiene un crecimiento exacerbado sin control. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver acá, pero igual deberíamos haberlo visto. La neoplasia es muy interesante porque la neoplasia es cuando fallan los factores de apoptosis. Entonces, como no hay apoptosis, esta célula crece sin control y rompe todas las barreras. Esa es la... No, esa es la gracia, no se encapsula. Por eso acá hay una línea y sale de encapsularse. Porque la neoplasia pasan todos los fenómenos generan evasión inmunológica. Entonces pasan todos los factores, la barrera, todo eso. ¿Pasa por qué, perdón? Por el cáncer. Por el cáncer. ¿Ya?